Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar que está dispuesto para el día de hoy, en el cual vamos a tratar temas que tienen que ver con el anexo 1.9, particularmente con uno que tiene que ver con la factura de punto de ventas, el cual pues digamos por muchos de nuestros usuarios es considerado o tiene pues digamos hasta la configuración de antes de la implementación de la facturación electrónica, incluso posterior a esto pues manejaban algo que era la resolución de facturas electrónica de POS. Eh, el webinar está enfocado particularmente en esta parte, está dirigido para todos nuestros clientes de todas las líneas de producto. Entonces acá vamos a mencionar temas de la línea empresarial, la línea enterprise y la línea web. Listo. Antes de dar inicio pues a nuestro proceso, a nuestra agenda para el día de hoy, entonces vamos a mencionar algunos aspectos que se tienen en cuenta sobre el anexo 1.9 que se mencionó en la resolución 165. Esta resolución, pues tenerla presente que es del 1 de noviembre del 2023, listo, en la cual se establecen, pues digamos, todo el tema de facturación, bueno, o digamos que habla del anexo 1.9 para facturación electrónica y el anexo 1.0 para el documento equivalente electrónico, listo. Dentro de esta resolución, pues digamos que van a haber unos cambios particulares que tiene que ver con el proceso de la transmisión de facturación electrónica, listo, los cuales pues vamos a hacer una pequeña mención rápidamente. Sin embargo, pues les quiero recordar que este no es un tema no es el tema principal de nuestro webinar para el día de hoy, listo. Tenerlo presente que vamos a hablar específicamente de ese documento equivalente que vamos a tener acá. eh, y qué manejo le podemos dar a este documento equivalente desde nuestro aplicativo de Novasoft. ¿Listo? Como les decía, entonces algunos de los aspectos principales que se han cambiado o algunos de los cambios que va a tener el anexo 1.9, pues tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación de los tipos de operación 22 y 32, los cuales corresponden a los documentos no referenciados. A estos llamamos notas de débito y notas crédito. eh, los cuales digamos que de alguna manera los eliminaron, pero finalmente les hicieron un cambio en donde la DIAN y Facture nos van a permitir hacer la transmisión de estos documentos, siempre y cuando se referencie, bueno, lo que es el periodo inicial y periodo final de la factura. ¿Listo? Estos son unos cambios que se están trabajando eh, y que pues van a ser entregados previamente para que ustedes los puedan generar eh, dentro del proceso. ¿Listo? Vamos a tener también lo que es la nota de ajuste a facturas de venta previamente aceptadas. Entonces, haciendo un pequeño contexto, eh, vamos a validar la información bueno, si ustedes recuerdan, habían unas facturas electrónicas o pues cuando yo transmitía una factura electrónica de venta, el cliente tenía la función o tenía la potestad de aceptarla o rechazarla. Si se hacía el rechazo, pues digamos que era inminente que tenía que hacer una nota a crédito anulando la factura. ¿Listo? Pero si se daba por aceptada la factura, entonces eh, digamos que en este caso particular ya no había nada que hacer. Entonces, digamos que se va a incorporar una nueva opción en donde donde se va a poder generar facturas a esas perdón, notas créditos sobre esas facturas de venta que previamente hayan sido aceptadas. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Pues que las facturas estén exclusivamente que sean a crédito. ¿Listo? Denme un segundito, por favor. Juli, ¿estás por ahí? De pronto me puedes confirmar si tú estás viendo la pantalla o algún otro usuario me puede regalar ahí la información por el chat. Si están viendo la presentación, deben estar viendo una presentación de Novasoft. Bueno,
Creo que nadie más nos ha reportado el tema, entonces creo que el tema es particularmente del usuario que nos reportó que no podía ver la pantalla. ¿Listo? Entonces voy a proseguir. ¿Listo? Ah, ok, ok. Gracias. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Por favor, me confirman si ya pueden ver la pantalla, si son tan amables. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces les estaba informando. Estábamos hablando sobre algunos cambios o algunos aspectos importantes que se van a tratar en este anexo 1.9. ¿Listo? Bueno, aparte de la eliminación de los tipos de operación o la modificación de los documentos no referenciados y pues digamos las notas crédito que ahora se van a poder hacer sobre las facturas que ya hayan sido aceptadas y que recae exclusivamente sobre las facturas a crédito. Entonces también hablamos de que solo se van a permitir o solo se van a aceptar todo lo que son las facturas en pesos colombianos y en idioma español. ¿Listo? Que bueno, el tema de los pesos colombianos, pues ya lo veníamos manejando en Novasoft. Eh, Ahora por parte de la DIAN, pues digamos que solo se van a aceptar esta moneda. ¿Listo? Pues muy seguramente se pueden hacer algún tipo de modificación sobre unos nodos específicos, pero pues igual hay que tener presente y pues dejar muy en claro por parte de Novasoft, del equipo de Novasoft, que Novasoft solo permite hacer la transmisión de facturas en pesos. ¿Listo? Una validación súper importantísima para todos nuestros usuarios, para que la tengan presente. Esta es una validación que no, pues digamos, no afecta directamente al ERP, pero que sí la va a tener la DIAN, incluso la va a tener el tema que tiene que ver el documento de soporte. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas? La transmisión de la factura debe quedar sobre el mismo día que se elabora la factura. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están elaborando una factura sobre las medianoche ya, digamos 11:58, 11:59? Si ustedes terminan de grabar la factura y elaborarla antes de los 12 y cuando ya la vayan a transmitir al día siguiente, pues muy seguramente les puede generar una validación. ¿Por qué? Porque la resolución sí, la resolución del anexo 1.9 pues nos indica que las facturas se deben transmitir el mismo día con la misma fecha en la que se genera de la factura. ¿Listo? Bueno. Por ahora estamos en la presentación en la pantalla inicial, todavía no hemos arrancado con nuestro temario porque estamos haciendo como un breve recuento, entonces ustedes deben estar viendo solo la pantalla donde está la bienvenida, ¿listo? Ya vamos a dar inicio a nuestro temario para el día de hoy y pues arrancamos con la presentación completa, ¿listo? Bueno, acá también en esta parte pues hablamos de la inclusión del documento de permiso de protección temporal, que eso ya es aceptado por factura y por la DIAN para que podamos transmitir la información. También en ese anexo 1.9 pues se va a incluir todos los procesos o todo lo que tiene que ver con los nuevos tributos que se generaron en en la reforma tributaria del 2022, creo que es la reforma tributaria donde se incluyó el impuesto al consumo por licores, el impuesto al consumo por productos plásticos, el impuesto de las bebidas ultraprocesadas y el impuesto de los productos comestibles ultraprocesados. ¿Listo? Toda esta información, pues digamos que ya previamente hemos tenido webinars respecto al manejo del tema y ya están los actualizadores. En algunas líneas y en otras están ya listos, mejor dicho, a punto de salir
para entregar esta información. Tener presente que, bueno, les recuerdo y les quiero como contextualizar que tengan muy presente a quienes les aplica esta información y para que lo tengan, pues digamos, muy al corte, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué hago la mención? Pues básicamente por una razón, porque resulta que los impuestos a las bebidas alcohólicas ya está, eso ya se viene manejando desde hace algún tiempo, sino que como que los recapitularon acá en esta reforma tributaria. Básicamente hablamos ahorita de lo que es el impuesto de las bebidas ultraprocesadas y los alimentos, perdón, sí, las bebidas ultraprocesadas y los alimentos de productos comestibles ultraprocesados que incluyen en esta parte, pero pues digamos que afecta principalmente a los facturadores que produzcan o importen esos productos, ¿sí? Para los nacionales, para los que compramos y vendemos ese tema que somos comercializadoras o eso, no nos aplica de forma directa, solo que nos va a incrementar el costo del producto. ¿Listo? Eso creo que ya lo hemos tratado anteriormente en otros webinars, entonces es como para tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, básicamente son como algunos de los principales cambios de los que nos va a tratar el anexo 1.9. ¿Listo? Ahora sí, sin más preámbulos, pues vamos a darle como lectura a nuestra agenda que tenemos preparada para el día de hoy, el cual tiene que ver con los procesos de documento equivalente. ¿Listo? En una primera instancia vamos a ver todo lo que es la diferencia entre la factura electrónica de venta y el documento equivalente. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, es importante establecer esas diferencias que hay entre estos dos documentos para posteriormente poder entender cuál va a ser la implementación o las recomendaciones que vamos a dar desde Novasoft para dar implementación y alcance a este nuevo requerimiento. ¿Listo? En una segunda instancia, pues como les decía, vamos a hablar un poco del alcance funcional de lo que se va a manejar dentro de Novasoft. Eh, a grosso modo, a nivel general, recuerden que estamos en un webinar que estamos presentando para todos nuestros clientes de las tres líneas de producto y pues digamos que por eso va a ser de forma general el webinar como para poder entregar a ustedes esa información. ¿Listo? Vamos a hacer unas recomendaciones que deben tener en cuenta para que ustedes puedan generar y pues adoptar el proceso de facturación electrónica eh, desde el módulo de punto de ventas, que lo vamos a hablar de esta manera, ¿sí? Y por último, pues vamos a generar un proceso de preguntas que vamos a entregar ya eh, posteriormente, ¿listo? En donde pues digamos, vamos a manejar unas recomendaciones, las cuales van a ser las siguientes. En primer lugar, pues vamos a dar este webinar, pues vamos a hacer toda la charla, toda la presentación. Durante esta presentación, pues no se van a responder preguntas ni escritas ni en forma, pues digamos, verbal. Solo vamos a esperar hasta el final, hasta que lleguemos al momento de poder formular esas preguntas. Lo que no quiere decir que ustedes no puedan ir redactando sus preguntas. Si a ustedes les surge alguna duda dentro de la charla, ustedes van a poder interactuar a través de la opción que dice preguntas y respuestas, que aparece en la parte inferior de Zoom, y allí van a poder redactar su pregunta, que igualmente al final de la sesión yo las voy a leer y le voy a dar respuesta a estas preguntas. ¿Listo? Si al final de pronto, si ustedes quieren entonces más bien ir anotando la pregunta y al final quieren interactuar de forma verbal, entonces al final cuando habilitemos la opción de preguntas y respuestas, entonces ustedes van a poder levantar la mano con un botoncito que está en la parte inferior del Zoom y que dice levantar la mano. Allí van a poder, pues digamos, eh, participar. Yo les habilito el micrófono y ustedes van a poder ir a hacer su intervención, pregunta o aporte a el webinar que estamos, pues digamos, presentando. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a dar inicio a la ejecución de nuestra agenda. En primera instancia, lo que voy a hacer es presentarme, pues mi nombre es Fernando Gómez, soy especialista funcional de producto. Yo soy contador público de la Universidad Gran Colombia. Ya va a ser 12 años, 10 años de ser contador. Tengo experiencia de más de 12 años en la parte de consultoría e implementación, los cuales pues digamos llevo trabajando con Novasoft y un par de años más como contador público en otras, bueno, como he trabajado en la parte contable.
Actualmente me desempeño como especialista funcional y estoy dispuesto para las tres líneas de producto, la línea empresarial, enterprise y web. ¿Listo? Como les decía, pues digamos nuestro webinar está enfocado a la parametrización de la facturación electrónica desde punto de ventas. ¿Listo? Entonces, dándole contexto ya al tema de lo que es para poder definir las diferencias que vamos a tener entre la factura electrónica de venta y el documento equivalente, vamos a dar un contexto de qué es el documento equivalente. Entonces, el documento equivalente pues es un instrumento. Es un instrumento que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Eh, que pertenece a un grupo como tal, a un sistema de facturación. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de tanto nuestra factura electrónica de venta como nuestro documento equivalente están involucrados dentro de este proceso, dentro de este sistema de facturación. ¿Listo? Para tener un contexto pues más claro, ¿qué es un documento equivalente? Entonces podemos mencionar algunos de los que tenemos acá, que son, por ejemplo, un tiquete de una máquina registradora con sistema POS. Por ejemplo, si yo voy a una, no sé, a una cafetería y de pronto ahí no tienen un sistema por computador, sino tienen es una caja registradora, cuando yo compre y pague lo que estoy consumiendo, entonces me van a generar a partir de esa máquina registradora, llámese una caja registradora que ya casi no hay, pues digamos, pero pues puede ser todavía, ahora las manejan, digamos, a nivel de tablet que tienen con su impresora digamos, instalada y pueden desde allí generar un tiquete y ese tiquete es lo que me van a entregar a mí. Eso es equivalente a una factura, es un documento equivalente. ¿Sí? Cuando yo voy a cine, por ejemplo, entonces a mí me dan unas tiquetes, incluso ustedes de pronto han ido a, no sé, a Cinemark, que uno entra y hace su autoproceso con sus datáfono y tal, y desde ahí se genera la boletería automáticamente. Esas boletas son consideradas también como documento equivalente. ¿Listo? Y sin embargo, en muchas de estas máquinas, incluso en los tiquetes de parqueadero, cuando va uno a los centros comerciales, allí me entregan mm, un documento que es un documento equivalente y en muchas máquinas ya está la mención de que si usted desea una factura electrónica de venta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de documentos son los que corresponden a documentos equivalentes. Los tiquetes de transporte de pasajeros, si usted va al terminal y compra un tiquete, allí le van a dar un ticket y con ese ticket es que usted puede abordar el bus. Ese ticket es un documento equivalente. ¿Sí? El extracto bancario o el extracto, pues digamos que le emite su entidad financiera, llámese un banco, llámese una corporación de ahorro donde usted tiene sus ahorros y le emiten un extracto. Ese extracto, en términos generales, también nos están diciendo que es un documento equivalente, ¿sí? De hecho, tengo una anécdota porque hace algún tiempo alguno de nuestros usuarios nos decía que esos documentos y que para hacer el reconocimiento de los intereses y de los gastos, que eso lo tenía que llevar como un documento de soporte en adquisición a no obligados a facturar electrónicamente. ¿Listo? Entonces, ahí pues puedo hacer un pequeño paréntesis para mencionar que obviamente la interpretación de la norma es de ustedes y pues nosotros como casa de software lo que podemos hacer es orientarlos a cómo poder llevar esa información, de pronto hacerle una recomendación de decirle, oiga, está completamente seguro de que esto funciona así porque pues de pronto nosotros tenemos otro concepto diferente, sin embargo pues la interpretación de la norma la dan ustedes como tal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, del extracto, pues bueno, se les dio la orientación de cómo podía generar ese documento de soporte en adquisición a no obligados a facturar electrónicamente para que la persona lo pudiese transmitir por ese lado. Sin embargo, fíjense que acá en esta nueva resolución, ya nos menciona, digamos que el extracto no es un documento de soporte, sino que es un documento equivalente. ¿Listo? Y que como documento equivalente tiene que tener un tratamiento diferente. ¿Listo? El tiquete o billete de transporte aéreo. Entonces, lo mismo, si usted va a una aerolínea, paga, compra su tiquete o pues le dan un pasabordo, ese pasabordo es lo que va a corresponder a un documento equivalente. ¿Listo? No siempre dan facturas, por ejemplo, las aerolíneas, porque las aerolíneas las dan cuando yo compro por una empresa y tengo la relación comercial directamente con la aerolínea. De resto, lo que nos dan siempre es como un documento equivalente, que es el pasabordo. ¿Listo? El tiquete.
Bueno, si yo me inscribo a una rifa con una empresa, si lleno un formulario para generar un juego de azar, o sencillamente si tengo un tiquete para participar en algún tipo de juego de azar, pues también es equivalente a un documento equivalente. ¿Listo? Y pues digamos, los peajes también son documentos equivalentes. Entonces, si se dan cuenta, esto es como una serie de documentos, pues como unos ejemplos de lo que son documentos equivalentes. Todos los documentos, todos los que son documentos equivalentes están consignados en el artículo 146 del decreto 1625 del 2016. Allí van a poder encontrar como todos esos documentos. ¿Cuál es la funcionalidad o la finalidad de este documento equivalente? Pues básicamente tiene dos, ¿sí? O bueno, tres, porque son, ¿cuál? Uno, el control tributario, ¿sí? Este documento pues le va a permitir a usted, por ejemplo, poder generar todo el tema de control de impuestos por parte de la empresa que nos factura o la empresa que factura con este tipo de documentos eh, y demás, ¿cierto? Para hacer medir el tema de las retenciones, IVA, bueno, todos los impuestos nacionales y distritales a que haya lugar en estos casos particulares, ¿listo? Y el control aduanero. Para eso hago referencia, por ejemplo, al documento de soporte en adquisición. Para muchos que de pronto no lo conocen, había, por ejemplo, si yo compro servicios a una persona del exterior, ¿cierto? Y esa persona del exterior, pues no es, digamos, es como, es precisamente servicio y no es producto. Cuando es producto, lo que representa como el tema aduanero que me va a permitir descontar para mis impuestos es los manifiestos de importación. Esos manifiestos de importación son los que me van a permitir llevar el soporte ante la Dirección de Impuestos y Aduanas y decirle, mire, esto es lo que yo me estoy deduciendo porque eso es lo que yo importé, eso, acá está el manifiesto de importación, cuánto valió, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero en el caso de los servicios, no. En el caso de los servicios, lo que nos dice la DIAN es que debemos hacer una autorretención o un juego de IVA del 100%. Es decir, yo contraté a Pepito Pérez por 1 millón de pesos, entonces le calculo un IVA del 19%, pero una retención del 19%, y la declaro y la pago. Y si no tengo esa figura, entonces sencillamente no voy a poder hacer ese descuento tributario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles las funciones del documento equivalente? Un control tributario o aduanero, ¿sí? Y pues que me sirva como soporte en las declaraciones tributarias. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los requisitos del documento equivalente? Entonces, cuando nosotros leemos normativamente los requisitos del documento equivalente que está en el artículo 15 de la resolución 165, él nos lleva o digamos que nos redirecciona al estatuto tributario, al artículo 617, ¿sí? En donde dice, bueno, acá está, digamos, este no son los requisitos, o bueno, son los que están en el estatuto tributario, pero están contemplados o complementados con otra resolución que salió posteriormente, digo, previamente. ¿Listo? Entonces, algunos de los requisitos son estar denominados expresamente como factura electrónica de venta, tener apellidos y nombres o razón social y NIT del vendedor y del comprador del servicio, ¿cierto? Llevar una numeración que corresponda a la fecha de expedición, descripción específica genérica de la información, los valores de, bueno, de los productos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros miramos, digamos, más específicamente, miren, acá ya nos empieza, digamos que los que están vigentes en cuanto a esa parte, prácticamente vienen a ser los mismos que para la factura electrónica de venta, porque el artículo 617 del Estatuto Tributario nos menciona como tal los requisitos para la factura electrónica de venta y en la resolución 165 nos redirecciona a ese mismo artículo. O sea que nos está dando a entender que son documentos homólogos que van a tener la misma funcionalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que ya contextualizando la información, acá que debemos tener, Eh, que debe estar denominada expresamente como factura electrónica de venta, ¿sí? Que debe tener debe contener pues igualmente todos los datos de nombre y apellidos y razón social con el número de identificación tributaria del vendedor de quien presta el servicio. Lo mismo en tema del adquiriente, pues el nombre, la,
Nombres y apellidos, direcciones, razón social, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, debe estar también como un número que corresponda, o sea, dice, bueno, un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturación electrónica de venta. ¿Esto a qué hace referencia? A la resolución que se emite o que emite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hagamos un pequeño contexto antes de que entrara la facturación electrónica. Habían varios clientes que tenían, por ejemplo, el módulo de facturación y el módulo de punto de ventas. De hecho, nosotros partimos de ahí, de ese hecho de que muchos de nuestros clientes que están viendo hoy nuestro webinar, es porque o uno ya tiene la facturación electrónica de venta o dos ya venían funcionando con el punto de ventas. ¿Listo? En algunos casos es mixto porque ya tenían la facturación electrónica de ventas, pero también tenían por ahí un pequeño punto de ventas. Entonces, eso nos llevaba a que nosotros manejábamos dos tipos de resolución. Uno que se llamaba resolución de facturación y otro que se llamaba resolución de facturación post, ¿sí? Que en términos generales, pues era para diferenciar los documentos que yo les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Entonces, bueno, en ambos casos debe tener la resolución, el número un número de resolución o pues el sistema de numeración consecutiva. ¿Listo? En este caso hablamos del documento equivalente que nos hace referencia a esta misma parte. ¿Listo? Que nos pide adicionalmente este tema también, pues la fecha y la hora de generación de nuestra factura, con la cual se va a validar algo que yo les mencionaba, que si la fecha de la factura es 29 de abril, que yo no la voy a poder transmitir el 30 de abril. ¿Listo? Eh, debe tener pues toda la relación como el detalle de los productos, el número de registro, el código, un código de ítem, una descripción, los valores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos son eh, requisitos que se manejan en la factura electrónica de venta. ¿Y por qué estamos acá si estamos mirando el documento equivalente? Bueno, porque estamos redireccionando lo que nos mandó allá el tema de la resolución en donde habla del documento equivalente. ¿Sí? Nos está diciendo, ojo, los requisitos del documento equivalente son iguales a los de la factura electrónica de venta. ¿Listo? Y bueno, nos menciona el tema de que pues obviamente debe llevar los valores totales de la factura, listo, la forma de pago con la cual que se está generando, si es a crédito o contado y pues obviamente el respectivo medio de pago, si le estoy pagando en tarjeta de débito, crédito, bueno, todo ese tema, ¿cierto? Eh, también hablamos, por ejemplo, de que se debe mencionar esto pues digamos también estaba en la resolución, en el estatuto tributario previamente, ¿no? Que es donde se debe mencionar el tipo de régimen al que pertenece tanto el vendedor en este caso particular. ¿Listo? También pues digamos se nos menciona algo de que tenemos que reportar que eh, cuál es nuestro operador tecnológico. ¿Listo? ¿Y cuál es nuestro sistema con el cual estamos facturando? Obviamente, operador tecnológico, facture SAS con el número con el número de NITAL. Sistema integrado Novasoft Enterprise Web o Novasoft Enterprise o Novasoft Empresarial. Sí, y ahí podemos poner incluso el nombre Novasoft SAS y el NIT de Novasoft 800.028.326. ¿Listo? Entonces, esos son como a grosso modo los requisitos que tenemos para nuestra factura electrónica de venta, el cual, como les mencionaba, se nos redirecciona desde el artículo 15 de la resolución 165 para que las mencionemos acá en esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, bueno, esos son los requisitos. Ahora bien, hablamos de que tanto la factura electrónica de venta como el documento equivalente son comprobantes de transacciones comerciales que se utilizan para respaldar legalmente las operaciones de compras y ventas de bienes y servicios. De acuerdo a lo que acabamos de explicar anteriormente, vemos de que la factura, pues digamos, está por un lado y por el otro lado tenemos la resolución de factura, el documento equivalente, pero que en términos generales hablamos de que son similares o que son técnicamente son iguales, ¿no? Vamos a ver por qué. Mire, el documento de la factura electrónica de venta, que es un documento digital. ¿Cuál es la diferencia entre el documento equivalente y el documento de la factura electrónica de venta? Pues que el documento de la factura electrónica de venta ya es digital.
Antes de la entrada a facturación electrónica eran iguales, porque los dos los imprimía, los dos tenían resolución, los dos tenían todos los datos y los datos y los requisitos, ¿sí? De hecho, pues, en mi opinión particular, la factura electrónica de venta o digamos, la factura de post, eh, básicamente era mm, más enfocada, como yo les decía, a ese tipo de máquinas. A mí, personalmente, cuando me mencionan un documento, una factura post, para mí representa un reproceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, esas personitas que van, por ejemplo, por la calle allá con su chance y van haciendo el chance y no sé qué, cuando llegan a la oficina y entregan toda esa parte, pues finalmente, ¿qué tiene que hacer la persona de la oficina? Redigitalizar toda esa información. Tiene que coger cada uno de los tiquetes y volverlos a digitar porque pues digamos que tiene que reportar la información y bueno, todo ese tema, ¿cierto? Pero bueno, ya ahorita lo vamos a ver particularmente en el alcance desde Novasoft, ¿listo? Entonces, la factura electrónica de venta es un documento digital. Sí, ahorita en este momento que ya hay facturación electrónica de venta, ya saben que tiene validez sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si yo estoy acá en mi oficina y llega la DIAN a fiscalizarme, ellos no me van a aceptar las hojas de papel que yo presente, ni siquiera los PDFs o representaciones gráficas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales viene a fiscalizarme exclusivamente los archivos de los XML. ¿Sí? Y por eso fue que se generó el tema del inbox de Facture, ¿sí? Que es donde yo tengo el almacenaje de mis facturas de mis proveedores. Y por eso es que ahora yo le digo a mi proveedor, hágame un favor y me transmite la factura electrónica a este correo, ¿sí? Que es el NIT, ta, 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 800 028 326 arroba factureinbox.com, ¿sí? Y ahí me llegan las facturas y desde allá yo puedo causar los diferentes eventos que son la aceptación, el rechazo, ¿sí? Entre otros. ¿Listo? Entonces, ese documento ahora ya no es, ya es digital, 100%. Muchas veces yo voy a una ferretería, no sé, y compro un documento, ¿sí? O compro algún artículo. Y en el artículo es deber que me envíen la factura electrónicamente, ¿sí? Aún así me den la tirilla, aún así me den la factura electrónica. Lo que pasa es que la factura en papel es con la que yo legalizo ante contabilidad porque yo soy un empleado, entonces a mí me dieron un anticipo, yo voy y le digo, mire contabilidad, esto me valió la factura. Pero lo que vale realmente con lo que me aceptan el descuento ante los impuestos y eso es la factura electrónica de venta. ¿Listo? Bueno, entonces, qué otro aspecto tenemos? Que la factura se debe generar, debe ser generada y emitida por un sistema electrónico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sí, entonces, sí o sí, las facturas electrónicas ya tienen que ser emitidas por un software. En este caso, Novasoft, ¿cierto? Eh, Acá ya nos muestra también, mire, contiene información detallada sobre transacciones como la identificación del vendedor, el comprador y la descripción de los bienes y servicios, el valor unitario de impuestos y entre otros datos, todos los requisitos de la factura electrónica de venta que ya los vimos en el documento equivalente. ¿Por qué estaban allá? Porque son documentos similares, ¿sí? Si no es que son iguales. ¿Listo? Y la factura electrónica de venta es un documento fiscal que es válido y tiene plenos efectos tributarios. O sea que el documento equivalente no. Sí, también son iguales. Ambos tienen documentos, efectos tributarios. Lo que pasa es que ahorita ya están formalizando el documento equivalente. ¿Listo? Miren, el documento equivalente es un documento que tiene la misma validez legal que una factura electrónica de venta, ¿sí? Pero que no puede ser, que puede ser emitido en formatos distintos a los electrónicos, como documentos físicos o de papel. No es el caso de Novasoft. ¿Por qué? Porque Novasoft transmite a través de de un sistema previamente, ¿sí? El documento equivalente pues debe cumplir con los mismos requisitos y contener la misma información de la factura electrónica de venta. ¿Por qué? Porque tiene los mismos requisitos y están acobijados por el mismo artículo 617 con el cual se pueden tener la información y con el cual se puede, eh, pues digamos que optar porque deben ser iguales. ¿Listo? Mire, para que un documento en formato físico sea considerado equivalente a una factura electrónica, debe pasar por un proceso de validación y aceptación por parte de la DIAN. Entonces era lo que yo les decía, en el caso del ejemplo que les hice de la persona que vende chance, ¿sí? Lo mismo pasa, entonces yo soy un vendedor TAT, entonces voy tienda a tienda y voy generando ahí, digamos que sea la factura, ¿no?
Entonces mando una factura y se genera como una factura post. Si esa factura, si desde ese sistema no hay una integración al sistema, al software del ERP principal, o si sencillamente solo me sirve para imprimir el ticket, al final yo tengo que llegar, bueno, al final del día el vendedor tiene que llegar a su empresa y pasar todos los tickets. Estos tickets los tienen que volver a digitalizar para que se constituyan como una factura, pues como un documento equivalente. ¿Listo? ¿Y qué pasa con los documentos equivalentes en este caso? Pues que van a entrar en vigencia lo mismo. Se van a tener que transmitir también el mismo día de la generación del documento. ¿Sí? Puede que no ahorita, pero sí más adelante. ¿Listo? Porque pues tengan presente que igual el documento equivalente tiene un anexo 1.0 que es nuevo realmente para estos casos. ¿Listo? El documento equivalente también tiene plenos efectos tributarios y puede ser utilizado como respaldo legal en las transacciones comerciales. ¿Listo? Entonces, acá está el resumen de la información. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la principal diferencia entre una factura electrónica de venta y un documento equivalente, pues radica es en el formato de emisión, porque uno es físico y el otro pues es, digamos, digital. ¿Listo? Aparte de eso, pues en la emisión y transmisión de la información, ¿cierto? Mientras que la factura electrónica es un documento digital emitido por un sistema autorizado, el documento equivalente puede ser físico, pero debe cumplir con los mismos requisitos legales y contener la misma información que la factura electrónica de venta para tener validez ante las autoridades tributarias de Colombia, ¿sí? Básicamente hablamos de eso es lo que estamos hablando en este momento. En términos generales, estamos diciendo que la factura electrónica de venta tiene las mismas condiciones que un documento equivalente, que tienen las mismas condiciones, que tienen los mismos requisitos. Y ahorita con la entrada en vigencia del anexo 1.0 del documento equivalente, estamos diciendo que prácticamente una factura electrónica de venta es igual a un documento equivalente. Entonces, ahora viene el contexto. Ustedes tienen ya, como les decía hace un momento, nosotros partimos de un hecho y es de que todos los clientes que están y de todas las personitas que están acá en este webinar es porque uno, ya tienen una facturación electrónica con Novasoft y dos tienen el punto de ventas o tres tienen facturación y punto de ventas. ¿Listo? En muchos de los casos que ya hemos venido trabajando con nuestros usuarios, el cliente ya tiene facturación electrónica, por ende ya tiene toda una configuración de facturación electrónica y por ende sabe cuál es todo el manejo de facturación electrónica, ¿cierto? Que debe tener unos clientes, que esos clientes deben tener unas condiciones, donde deben tener unas obligaciones, que deben tener parametrizado unos parámetros de facturación electrónica, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizar toda su transmisión de facturación electrónicas de facturación, ¿sí? Muchos otros, cuando tienen, bueno, en la mayoría de los casos que tienen facturación, pero también tienen el punto de ventas, pues básicamente ya no tienen que hacer mayor cosa, sino que digamos que las recomendaciones de los que se va a hacer posteriormente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya ustedes manejan, o sea, ya saben que tienen cómo crear, cómo tienen que crear los clientes, ya saben que tienen que ponerle las responsabilidades, ya saben que tienen que hacer un proceso para transmitir sus facturas electrónicas de venta al final del día. ¿Listo? Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Pues que básicamente dando paso o dando, pues siendo consecuentes con lo que venimos hablando respecto al tema de que la facturación electrónica es muy similar o casi idéntica a al documento equivalente. Entonces, desde Novasoft, lo ideal es que ustedes adopten las facturas electrónicas de venta en punto de ventas. Eso quiere decir que deben expedir ya la próxima vez o cuando cuando entre en vigencia, que ya es a partir del miércoles. Entonces, ya ustedes lo que deben hacer es generar una resolución de facturación electrónica, la cual van a configurar en el punto de ventas. No es algo nuevo, es algo que ustedes ya vienen haciendo porque como ya saben cuál es la resolución de punto de ventas que expedían y la renovaban, ahora la tienen que hacer, pero ya no como una resolución de punto de ventas de POS, sino como una resolución de facturación electrónica de venta. Todo este proceso viene contemplado y viene engranado a una transmisión de facturación electrónica, ¿sí? O sea, pues por el mismo proceso que van a inventarios y allá hacen una transmisión de las facturas electrónicas de venta, que bien sea desde facturación o desde punto de ventas. ¿Listo? Entonces, esto aplica en las tres líneas de producto, como les decía. En la línea empresarial
Hay punto de ventas, en la línea Enterprise hay punto de ventas, en la línea web hay punto de ventas. Para las tres líneas de producto hay facturación y para las tres líneas de producto muchos pues digamos que ya todos vienen manejando. Ahora viene una pregunta. Fernando, ¿qué pasa si yo soy nuevo? Si yo solo tengo punto de ventas y venía con resolución de post y ahorita por esta parte tengo que entrar al tema. Pues muy sencillo, mi amigo. Usted va, digamos que si usted tiene con el operador tecnológico y con otro operador tecnológico o incluso con Facture, pero no lo tiene integrado a Novasoft, entonces pues digamos si está interesado, usted adquiere el proceso con Novasoft, la integración de Novasoft Facture. eh, y pues digamos que va a tener todo un proceso de implementación en donde le van a explicar, donde le van a decir, mire, toca hacer esto, toca configurar esto, venga, le hacemos esto y venga, le hacemos esto para que usted pueda funcionar. O sea, usted que es nuevo va a tener todo un proceso de configuración, de acompañamiento donde le van a decir, mire, a este es un proceso de implementación, así como todos los otros usuarios que están acá en este webinar que ya vienen funcionando, así como la tuvieron cuando tuvieron su proceso de implementación de facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues es como estos contextos en donde nosotros mencionamos, eh, digamos, cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto? Donde ustedes, pues, digamos, les decía, eh, si son nuevos, pues van a tener todo un proceso de implementación. Si son antiguos, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿listo? Que son las siguientes. Expedir una resolución de facturación electrónica. Acuérdense, si ya venía con una resolución de POS para el punto de ventas, entonces ahora tengo que cambiarla y expedir una resolución de facturación electrónica. ¿Listo? Eh, debo validar si el formato de impresión con el que yo estoy imprimiendo esas facturas electrónicas perdón, esas facturas de punto de ventas cumple los requisitos para los organismos de control. Artículo 617 del Estatuto Tributario y lo que yo les mencionaba ahorita anteriormente. Entonces, que este tenga razón social del emisor, del comprador, todos los datos, que tenga descripción de los productos, que tenga, bueno, incluso ahorita vamos a hablar de los posicionamientos de los códigos QF y QR, ¿sí? Eh, yo tengo la experiencia que he comprado en algún almacén de cadena y me llega bueno, me entregan la tirilla pues en el almacén, pero me llega la factura electrónica al correo y cuando abro la factura al correo es una hoja tamaño carta donde tiene en una partecita pues la misma tirilla post, pero pues digamos que va a salir. Algo así va a pasar acá. Si usted tiene formato post, que es tirilla, bueno, hablando digamos que a nivel macro, porque tenemos que ver también la línea de producto, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera la línea Enterprise Web, va a salir, al cliente le va a llegar un PDF en tamaño carta con una tirilla y los códigos QF y QR, pues digamos en las posiciones en donde yo las haya vinculado, ¿no? Hago referencia de la línea web, pues digamos porque es como la que tiene mucho más alcance y configuración respecto al tema de flexibilidad en cuanto a los formatos y demás para las configuraciones, las posiciones de los códigos QF y QR. ¿Listo? Entonces, ya saben, ¿no? Deben expedir una resolución de facturación electrónica, cambiar la facturación, la resolución POS por una resolución de facturación electrónica. ¿Listo? Segundo, deben validar que los formatos de impresión cumplan con todos los requisitos. ¿Listo? Si no cumple, entonces es deber de ustedes reportarlo. Porque, bueno, acá también vamos a tener dos posibles escenarios, ¿no? Y es que algunos clientes que facturaban con punto de ventas, cuando se empezó a manejar el tema o cuando se habló por primera vez de los topes de documento equivalente, si ustedes recuerdan, se habló de que que si superaba de 2 VTs o de 4 VTs, no recuerdo bien, entonces que se tenía que transmitir como factura electrónica de venta y si no como formato post. Entonces, desde ese momento, varios de nuestros clientes ya han optado o han adoptado la facturación electrónica desde punto de ventas. ¿Listo? Eh, otra recomendación muy particular. Es importante que usted capacite a sus personas, a su personal a cargo, para que se registren correctamente la información de los clientes. ¿Por qué? Porque si anteriormente yo era la personita que iba ahí
con mi datáfono o con, bueno, con mi máquina registradora y pues facturaba al NIT 222. Entonces ya ustedes tienen que capacitar y concientizar a todo su grupo de trabajo para que vayan a crear a las personas con los nombres y apellidos, con las direcciones correctas para que cuando se transmite, bueno, ¿qué pasa si si no se crea correctamente? Pues sencillo que la factura no se transmite electrónicamente porque sale todas las validaciones y nos va a decir que tiene un problema que no se puede transmitir electrónicamente, ¿cierto? Eh, entonces es importante, súper importante capacitar a las personas, que creen a concientizarlos, que hay que crearlos bien. Eh, Realmente esa pregunta que nos han hecho varios clientes respecto al tema de que, oiga, es que si la persona no quiere dar el número de identificación tributaria, o bueno, si yo soy una persona y llego a un almacén y no quiero dar mis datos personales para la venta, ¿qué hago? Bueno, ese es un tema legal, ¿listo? Eso ya es algo que ustedes tienen que definir con eh, internamente en sus compañías, si van a usar un NIT 222, si la norma avala o no avala, bueno, todo ese tema, si lo van a facturar a nombre de una persona dentro de la compañía. Eso es algo que ustedes deben definir internamente porque, como les decía, hace parte de el software, si usted lo quiere crear como 222, le sirve. Si lo va a transmitir y la DIAN tiene restricciones, pues ya no es, digamos, responsabilidad del software, sino ya es directamente. Entonces también hay que establecer una política que pasa si las personas que lleguen a comprarme en el punto de ventas no quieren darme la información que debo hacer. ¿Listo? Entonces toda esa información la deben tener. ¿Listo? Eh, Bueno, y esta es la última recomendación ya respecto al tema que es, de acuerdo a los cambios que hay en el anexo 1.9, pues como se va a adaptar el tema de facturación electrónica desde el módulo de punto de ventas, es importante que esas facturas se transmitan electrónicamente dentro del mismo día. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son las características y pues digamos que eso era una parte del tema de lo que queríamos hablar el día de hoy, darles el contexto de cómo digamos, para que ustedes se entiendan el tema, hay varias personas que de pronto no conocen, no son contables, a veces tenemos ingenieros de sistemas o tenemos otro tipo de usuarios que de pronto nos están preguntando, oiga, ¿y va a ser el cambio que van a hacer para el documento equivalente? Eh, entonces, bueno, si quieren pueden ir formulando sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas, pueden ir levantando la mano y ya vamos a habilitar la sesión de preguntas. Pero entonces, para que lo tengan presente, hay muchas personas que nos preguntan que cómo se va a hacer esa adopción, no sé qué. Entonces, es importante establecer que si el documento equivalente es igual a la factura y que tienen las mismas condiciones, los mismos, entonces, pues digamos que lo más prudente es que nosotros adoptemos pues llevando a cabo el conocimiento del software y sabiendo todo el alcance que tiene el sistema de información financiera, eh, nuestro ERP, pues es más prudente que expidamos una resolución de facturación electrónica y que transmitamos en vez de llevar un documento equivalente, pues nos vamos a adoptar el mismo proceso de facturación electrónica, el cual pues digamos en muchos casos ya lo conocemos, ya lo tenemos probado y pues que nos va a ser mucho más fácil y eficiente llevar a cabo ese proceso, ¿sí? Entonces pues nada. eh, de antemano, pues agradecerles por su asistencia, por su participación. Esperamos que sean de utilidad para ustedes este webinar, que aclare mucho las dudas que se puedan presentar y pues como les decía, ya podemos proceder a generar, pues digamos, a tener el tema de las preguntas que ustedes tengan respecto al tema. ¿Listo?